Queridos amigos y internautas, ya estamos en la sección de nuestras raíces y le doy la bienvenida en este día jueves al doctor Jesús Tamayor. Doctor, ¿cómo Muy se bueno, encuentra el muy día de bien. hoy? Gracias a El Dios. día de hoy nos tiene un tema muy interesante. Nos va a platicar acerca del reparto Agrario agrario en la laguna. en la laguna, claro. Precisamente el día de mañana, 6 de octubre, pero de 1936, don Lázaro Cárdenas del Río, que era presidente de la República, promulgó un decreto en el cual se dispuso el reparto de las tierras en la laguna de Coahuila y de Ajá. Durango, ambos estados. Yo he hablado al respecto y les he dicho que este reparto se le debe llamar la larga espera. ¿La larga espera? ¿Por qué? Porque los señores eh, campesinos de la laguna de Durango y de Coahuila participaron activamente en la revolución. Estamos hablando de 1910, pero activamente participaron. Para 1920 aproximadamente concluye ya, termina aquello de la revolución y no se hace el reparto aquí en Torreón, ni en Gómez, ni en Lerdo, ni en Mapimí, ni en ninguna población de la laguna de Coahuila y de Durango. Ajá. No es sino precisamente hasta cerca de 20 años después, cuando don Lázaro Cárdenas del Río, y esto porque se sucedieron dos huelgas muy fuertes en el campo lagunero. Una, la primera de ellas en la pequeña propiedad de Agua Hacienda de Manila, en Gómez Palacio, Ajá. municipio de Gómez Palacio, y la otra en San José de Viñedo, también de Gómez Palacio, en la cual, en la primera, pues nada más pedían que el horario que tuvieran, que tenían, pues que se lo redujeran, que fuera 8 horas, ¿verdad? Lo que trabajaran. ¿Cuánto más o menos trabajaban No, antes? trabajaban 10, 12, 14 Son horas. muchísimos, claro. Muchísimas. Por eso la gente del campo se fue luego a la revolución, porque los hacendados los tenían peor que esclavos. Sí, claro. No se diga la famosa tienda de raya, ¿verdad? Donde yo he tenido datos de personas que su padre, su madre, su abuelo, su bisabuelo falleció y todavía ellos tenían que seguir pagándole a la tienda de raya y ahí tenían que comprar todo. Ajá. En la tienda de raya, que estaba en la hacienda donde trabajaban. Trabajaban de 6 de la mañana a 10 de la noche, 11 de la noche. Era una cosa tremenda. Todo el día. Ya los de San José de Viñedo, entre otras cosas, sí pidieron que, bueno, vieran el reparto de tierras, que porque no se había dado aquí en la comarca lagunera. Estamos hablando de 1936. Ajá. Don Lázaro Cárdenas vio la situación, vio la problemática y de inmediato él dispuso mediante un decreto que se repartieran las tierras en la laguna. Yo tengo aquí datos precisamente. Dice que con el reparto agrario se constituyeron 334 ejidos con 148.671 hectáreas, en la cual precisamente se beneficiaron 40.428 gentes del campo. Era bastante gente la que trabajaba en el campo. Bastante gente. Era una situación muy difícil que prevalecía en el campo lagunero. Y por lo mismo, el general Cárdenas, viendo esa situación, determinó que se hiciera ese reparto agrario. Se hizo el reparto agrario precisamente, vuelvo a insistir, en Laguna de Coahuila, Laguna de Durango, ¿verdad? Y se constituyó, como lo dije, los ejidos, ¿verdad? Que precisamente fueron 334 ejidos, con Sí, sí, sí. una superficie de 148.671 hectáreas y se benefició a 40.428 ejidatarios. Que son los que se reparten todas estas hectáreas entre todos ellos. Bueno, las familias. Sí, sí, sí. Pero no para ahí todo. Don Lázaro Cárdenas del Río, conocedor de la problemática agraria, problemática del campo,
No solamente porque después, y desafortunadamente, ya estoy hablando de la década de los 50, de los 60, 70 todavía, cuando se repartía la tierra. Pues sí, Ajá, pero sí, hasta sí, sí. ahí no les daban crédito, no les daban asistencia social, no les daban educación, no les daban servicio médico. Pero Lázaro Cárdenas del Río no solamente les repartió la tierra, sino que hizo lo que don Benito Juárez realizó en aquel primer reparto agrario, que fue también aquí en Matamoros de la Laguna. Son precisamente en 1864 ¿Fue el Benito reparto de Juárez, Matamoros? sí, Ajá. repartió la tierra aquí en Matamoros. El problema que tenían los campesinos laguneros con Leonardo Zuloaga, el fundador de Torreón, ¿verdad? Ante esta situación, precisamente dijeron, bueno, pues muy bien, ya repartiste la tierra, pero ¿qué pasa con el agua? ¿Qué hay del agua? Porque pues también se requiere, por eso Benito Juárez después dicta un decreto donde dice que el agua del río Guanamal y del río Nazas se distribuye también en los ejidos que se constituyeron Sí, claro, para que la trabajen. para que la trabajen. Lo mismo hizo precisamente don Lázaro Cárdenas. Y él fue un poquito más allá porque, bueno, establece la banca agrícola, Ujú. establece hospitales regionales, ejidales, ¿verdad? Y se le da a la reforma agraria su verdadero alcance, su verdadero objetivo, que es cubrir todo eso, no nada más, ahí está la tierra, Trabajenla, es como... trabajen y ya. No, Sí, te era... voy a dar el agua, te voy a dar el crédito, voy a atender las necesidades de médicas que tengas, tu familia, tus hijos van a tener escuela, vamos a crear las escuelas rurales, Hubo más beneficios, como tal, muchos sí. beneficios, muchos beneficios. Por eso en La Laguna, don Lázaro Cárdenas del Río es un personaje, caray, que cuidado, junto con Benito Juárez en la cuestión agraria. Ajá, sí, Porque claro. Benito Juárez, repito, el primer reparto agrario en México se hizo aquí en Matamoros de la Laguna, ¿verdad? En septiembre, 8 de septiembre de 1864. Y el otro reparto, que también, pues caray, eh, nosotros los que hemos estudiado un poquito la cuestión de cómo estaba la laguna Ujú. en tiempos pasados, no, caray, pobre gente la que trabajaba en el campo, Complicada la vida, complicada, ¿no? Claro. peor que un esclavo, definitivamente. Entonces, fue una cuestión de que eh, Lázaro Cárdenas, por eso en Coahuila, en Durango, un personaje muy apreciado, muy querido y sobre todo reconocido por lo que hizo aquí en nuestra región. Sí, por supuesto. Y nos comentaba que el día de mañana, 6 de octubre, es aniversario. El aniversario porque el decreto que publica, que promulga, perdón, don Lázaro Cárdenas, se publicó un 6 de enero, Ujú. ¿verdad? Pero de 1936, Ajá, claro. en 1936, que fue cuando, incluso quiero que sepan que don Lázaro Cárdenas del Río vino personalmente Ah, él fue, a la estuvo laguna presente. a entregar la tierra, Ajá, no mandó nada más el no, decreto como no, no, tal. a constituir los ejidos. Por Ajá. eso, repito yo, es un personaje que, qué caray, lo debemos siempre de tener muy presente, ¿verdad? A don Lázaro Cárdenas del Río, porque fue una persona que, caray, eh, mm, fue benefactor de la gente del campo. Hay que ver algunos libros que nos hablan de cómo estaba la gente del campo, Ujú. cómo la tenían a la pobre gente del campo. Una cosa de veras dolorosa, ¿verdad? Inhumana, Espantosa, a inhumana tal por grado que... completo. Por eso precisamente, bueno, pues la revolución triunfó, porque la gente del campo, sobre todo de aquí de nuestra región lagunera, Coahuila y Durango, repito, acudieron de inmediato al llamado de la revolución. ¿Por qué? Porque ellos estaban padeciendo Sí, la problemática del campo, sí, ¿no? por Y supuesto. era, pues desafortunadamente, los latifundistas de la época, tremendos, tremendos, ¿verdad? Sí, se Era, marca un parteaguas. un parteaguas.
¿Qué sucede, por ejemplo? Nos vamos a ir unos años atrás, no en esta época en la que estamos ubicados. ¿Qué sucede, por ejemplo, con Pancho Villa? ¿Por qué Pancho Villa huye de la Coyotada donde había nacido? Ajá. Porque uno de los latifundistas hacendados, ¿verdad?, de ahí de la Coyotada, trató de abusar de una hermana de él. Ellos traían, como trajeron los españoles, el famoso derecho de pernada, Ajá. que constituía en que cuando una mujer del campo se iba a casar, primero tenía que acostarse con el hacendado. Digo, era una cosa inhumana, Sí, no, antirreligiosa, moral. todo. ¿Verdad? Yo no sé si aquí se dio en las tierras laguneras, ¿verdad? Pero era una cosa que, esas famosas tiendas de raya, caray, fue una cosa tremenda. Sí, por supuesto, y como nos lo menciona, pues a partir del reparto agrario, todo un completo parteaguas en todo lo que es la región lagunera, hablando pues específicamente de historia de la comarca lagunera, de la laguna también de Durango. Y bueno, pues en este día le agradecemos, doctor, muchísimo por este tema tan interesante y que por supuesto tiene mucho hilo de dónde cortar y que iremos viendo también pues a lo largo de los de diferentes programas también todo lo que derivó, por supuesto, después del reparto agrario y el crecimiento que también nos ha comentado pues de la comarca lagunera. Doctor, le agradecemos muchísimo el día de hoy y por supuesto que lo esperamos el próximo jueves con mucho Claro, gusto. aquí estaremos. Gracias, doctor.